Bueno, y ahora volvemos a Naciones Unidas, volvemos a lo que ha estado ocurriendo, porque después de que Donald Trump hablase ayer, publica un mensaje en su red Truth Social, después se reúne con Zelensky en una bilateral, y en ese mensaje que ustedes están viendo en pantalla, lo que señala finalmente Donald Trump es que Ucrania podría incluso ganar la guerra. Textualmente dice: creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original, incluso ir más allá. Eso es lo que dice Donald Trump, dando un giro completo a lo que había establecido el propio presidente estadounidense respecto de lo que podía ocurrir entre Ucrania y Rusia, incluso en medio de las negociaciones donde en muchas ocasiones a lo largo de esta guerra Trump parecía mucho más cercano al propio Putin que a Zelensky. Ahora gira prácticamente por completo. ¿Qué puede haber influido en esto? ¿Tuvieron ellos un encuentro previo a estas declaraciones? A ver, lo primero que ocurre, ahí están las declaraciones también después del propio Kremlin, el secretario de Defensa, que ha dicho que esto es un error, esta declaración. Pero, ¿qué influye? Por ejemplo, que hubo, acuérdense ustedes, negociaciones entre Trump y Putin en Alaska hace algunas semanas. Así es. Allí Donald Trump se enfrentó a un verdadero murallón. Vladimir Putin no se movió de su lugar en medio de la negociación, y eso para un negociador como Donald Trump probablemente pudo ser un golpe. Y en ese sentido, para él debe haber sido también una situación muy compleja, porque Donald Trump se ha enarbolado la bandera de ser el negociador y el hombre que va a llevar la paz al mundo, ¿no? Y directamente eso no lo ha logrado con Vladimir Putin. No, él no ha mostrado, ahí el líder ruso, ninguna intención de ceder en sus pretensiones. Y entonces, tratándose de una negociación, si de un lado no me funciona el diálogo o la negociación, bueno, me voy al otro lado, ¿no? Esa es la lógica. Y entonces se acerca a Volodymyr Zelensky, y así lo ha hecho durante la jornada de ayer en la ONU. Hoy Zelensky habló en el plenario de la Asamblea, era su turno, y dijo precisamente que sentía impotencia de que las instituciones internacionales no actuaran de la manera más coherente respecto del ataque y de la invasión rusa a Ucrania, es lo que ha dicho el presidente de Ucrania. Vamos a revisar esas declaraciones. We are now living Ahora estamos viviendo la carrera armamentística más destructiva de la historia humana, porque esta vez incluye inteligencia artificial, y si no hay garantías de seguridad reales, excepto amigos y armas, y si el mundo no puede responder incluso a todas las amenazas, y si no hay una plataforma fuerte para la seguridad internacional, ¿quedará algún lugar en la Tierra que todavía sea seguro para las personas? Necesitamos reglas globales, ahora, para cómo se puede usar la inteligencia artificial en armas, y esto es igual de urgente que prevenir la proliferación de armas nucleares. Una de las frases más llamativas del discurso de Zelensky es cuando señala que al mundo le sale mucho más barato detener ahora esta guerra que enfrentar las consecuencias globales a futuro, dando a entender que esta dinámica de guerra entre Rusia y Ucrania no puede extenderse mucho más. Pero sigue llamando la atención, ¿no? ¿Qué es lo próximo para Trump, por ejemplo? Ha dicho que va a seguir Estados Unidos entregándole armas a la OTAN, lo ha dicho Trump, pero, por ejemplo, Estados Unidos sabemos que no se ha involucrado directamente en el conflicto con sus tropas. No sabemos si esta declaración va a venir de la mano, ¿no?, de algún otro elemento de fortalecimiento para las fuerzas ucranianas. Y a propósito de Donald Trump, el autor de un eventual ataque contra Donald Trump, un intento de ataque, fue llevado hasta la justicia. Esto ocurrió en la campaña presidencial del año pasado. ¿Se acuerdan que se conoció la noticia de que un hombre estaba escondido entre los matorrales en el campo de golf en West Palm Beach? Estaba escondido detrás del hoyo 16. Lo encontraron, estaba armado. Donald Trump iba a pasar por ese lugar en algún momento. Alcanzan a verlo los agentes de seguridad y del servicio secreto y lo detienen. Ryan Routh, 59 años. Después de ser detenido, estuvo todo este tiempo en prisión y ahora ha sido declarado culpable de intento de asesinato contra el entonces candidato presidencial, hoy día presidente de Estados Unidos, porque además esto pasó solo días después de que a Trump le dispararan en Pensilvania y resultara herido de una oreja. ¿Se acuerdan? Bueno, exactamente. Después de eso vino este episodio en el campo de golf, en medio de una campaña de las más violentas que hubiese existido en Estados Unidos en el último tiempo. Estaba escondido, como ya lo decíamos, digamos, tirado en el piso,
escondido en unos matorrales que daban justo a la calle, a la avenida, en el campo de golf de Donald Trump. Nosotros en la campaña presidencial y en las elecciones del año pasado estuvimos ahí mismo en el campo de golf y nos dimos cuenta de toda la ruta que seguía Ryan Road, y era muy fácil acceder hasta el hoyo 16. Y probablemente él sabía esto, estudió eso, y entonces allí mismo es que se escondió, pero fue rápidamente encontrado. Y ya a propósito de Trump, vaya noticias que ha tenido el presidente de Estados Unidos. Otro ámbito tenía que ver con la prohibición que había tenido Jimmy Kimmel, el famoso comediante y animador de televisión, de tener su show durante un par de semanas. Bueno, ahora ha regresado a su programa de la cadena ABC. Lo habían suspendido de manera indefinida, ¿no? Temporal, decían, pero no había fecha de retorno. Sin embargo, ayer volvió. ¿Qué ocurrió entre ellos? Bueno, Jimmy Kimmel, recuerden ustedes que había criticado la forma en la que el Partido Republicano y el gobierno de Donald Trump había manejado la muerte del activista Charlie Kirk. Esa era la principal crítica que hizo Jimmy Kimmel en un show de televisión y que motivó entonces a que la propia Casa Blanca pidiera que fuese suspendido. Donald Trump siempre dijo, no fui yo, fueron los bajos ratings de Jimmy Kimmel, pero había ahí obviamente una sensación de que estaba finalmente el gobierno estadounidense al menos molesto por esto. Y luego de eso ha regresado entonces ahora a la cadena ABC y anoche se tomó unos minutos para ofrecer disculpas. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que dijo? Porque tiene que haber existido mucha expectativa y también, imagino, algún tipo de conversación interna, negociación, no sé, con los ejecutivos de ese canal. Lo que dijo es que no era su intención burlarse de la muerte del activista político ni culpar a ningún grupo, pero que, claro, había críticas respecto de cómo maneja la información el propio Partido Republicano y el propio Trump, sin mencionarlo tampoco directamente. A ver, revisemos lo que dijo Jimmy Kimmel. El presidente de los Estados Unidos dejó bastante en claro que quería ver cómo yo y los cientos de personas que trabajan aquí éramos despedidos de nuestros trabajos. Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su empleo, solo porque no puede tolerar un chiste. Directa crítica de Jimmy Kimmel al control de la libertad de expresión, ¿no? Ese es el argumento de este comediante. Dice que Donald Trump no aguanta las bromas, es parte de los argumentos, y reaccionó Trump de inmediato en su red social. A ver, y dijo, no puedo creer, obviamente en español lo estoy leyendo, no voy a hacer en inglés, no puedo creer que ABC Fake News, así le puso, ¿no?, le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. A la Casa Blanca se le dijo por parte de ABC que su programa había sido cancelado. Pero con eso reconoce entonces que había un grado de influencia y que no lo habían sacado por el tema de rating. Absolutamente, digamos. No es algo que pueda ser tan... Es evidente, digamos, a la luz de esas declaraciones de Donald Trump en Truth Social, que bueno... Bueno, todo esto al final yo creo que tiene que haber repercutido en el rating, en una mejora en el rating, claro. O sea, anoche tiene que haber tenido seguramente más rating que en las últimas 2 semanas. Es cierto, el programa de Jimmy Kimmel había bajado sus índices de sintonía, pero no dramáticamente como lo había dicho Donald Trump en algunas declaraciones.